¿Quieres una ciudadanía estadounidense? Yo te embarazaré. La risa burlona de Rachel resonó en la cocina del restaurante. En ese instante, los hombros del hombre mexicano que estaba frente al fregadero temblaron imperceptiblemente, pero exactamente 47 minutos después, la misma Rachel gritaba desesperadamente en una cocina envuelta en llamas: ¿Quién diablos eres tú? En el momento en que ese mexicano, que parecía tan común, la rescató a través del fuego, Rachel se dio cuenta del enorme error que había cometido. Si tienes curiosidad por la historia de hoy, que ha causado revuelo en la comunidad gastronómica, suscríbete, y si dejas un ánimo en los comentarios, nos dará mucha fuerza para crear más videos. Era el último martes de septiembre. Un nuevo empleado llegó a La Rosa Blanca, un lujoso restaurante francés a 40 minutos en coche del centro de Chicago. Era un hombre mexicano de unos 30 años llamado Ricardo Morales. Ricardo vestía unos vaqueros viejos y una camiseta gris, y una mochila al hombro parecía ser todas sus posesiones. Su inglés era tan torpe que incluso las frases de saludo más simples las tartamudeaba, y su postura incómoda en la entrada de la cocina era la imagen perfecta de un inmigrante recién llegado. Pero en ese momento, las últimas palabras de su abuelo resonaban en la mente de Ricardo. Ricardo, si quieres saber qué es un verdadero negocio, tienes que experimentarlo desde abajo. Siente en el campo la gran responsabilidad del grupo hotelero que heredarás. Nadie podría haber imaginado por qué Ricardo, el heredero de tercera generación del grupo hotelero más grande de México, estaba lavando platos en un lugar como ese. Después de graduarse del Instituto Culinario Mexicano y haber hecho prácticas en un restaurante Michelin de 3 estrellas en la Ciudad de México, ahora se hacía pasar por un trabajador temporal que ganaba $15 la hora. Esta es la cocina, y ese es tu rincón de lavado de platos, explicó el chef Tony con brusquedad. Tony, un italoamericano de 45 años, había trabajado en esta industria por más de 20 años, pero no mostró ningún interés particular en el nuevo empleado asiático. Ricardo asintió y respondió en voz baja: «Gracias, trabajaré duro». Su pronunciación en inglés era intencionalmente incómoda, pero los demás lo tomaron como el inglés torpe de un inmigrante común. El primer día, Ricardo se paró frente al fregadero, enfrentándose a una avalancha interminable de platos sucios. Desde sartenes cubiertas de grasa hasta platos con salsa seca, era la realidad oculta detrás del aspecto glamoroso de un restaurante de lujo. Pero Ricardo veía algo más. ¿Qué platos se habían servido? ¿Qué salsas se habían usado? Incluso si se había acompañado con vino. Los platos sucios le contaban todo. «Oye, novato». Ricardo se giró ante el grito repentino. El dueño de la voz era David, un joven chef de 20 y tantos. Recién graduado de la escuela de cocina, mostraba abiertamente una actitud despectiva hacia el lavaplatos mexicano, que era mayor que él. «Lava esos platos más rápido. Estamos ocupados». La voz de David estaba llena de impaciencia. Ricardo asintió en silencio y aceleró sus movimientos, pero en su mente analizaba fríamente la técnica de corte de David y cómo controlaba el fuego. La habilidad de David era evidente para sus ojos, pues había hecho prácticas en un restaurante Michelin, y alrededor de las 2 de la tarde apareció la verdadera dueña del restaurante. Rachel Smith, una mujer blanca de 29 años, graduada de la Escuela de Negocios de Harvard, había heredado esta cadena de restaurantes de su padre hacía 3 años. Alta, con 170 centímetros, cabello rubio recogido, vestía un costoso traje, y en cuanto entró a la cocina, todas las miradas se centraron en ella. «Así que este es el nuevo empleado», dijo Rachel, examinando a Ricardo de arriba a abajo. Su mirada contenía un desprecio descarado, como si estuviera mirando una mascota. «¿Cómo te llamas?» «Ricardo Morales», respondió Ricardo con cortesía, pero Rachel resopló. «Difícil de pronunciar. Te llamaré simplemente Ricky. De todos modos, aquí lo importante es trabajar bien, no el nombre». Las palabras de Rachel no mostraban ninguna intención de preguntar la opinión de Ricardo. Era un anuncio unilateral. Ricardo permaneció en silencio por un momento. Numerosos pensamientos pasaron rápidamente por su mente. En México,
Con una palabra suya, cientos de empleados se moverían, pero en este momento tenía que soportarlo. Como había dicho su abuelo, para experimentar el campo correctamente, tenía que soportar incluso esta humillación. Sí, entiendo. La respuesta de Ricardo fue tranquila, pero sus puños se cerraron inconscientemente. Bien, entonces te diré las reglas, dijo Rachel cruzándose de brazos. Primero, solo se habla inglés en la cocina, no quiero oírte murmurar en tu idioma. Segundo, llega a tiempo y sal a tiempo. No esperes horas extras. Tercero, nunca te aparezcas frente a los clientes, especialmente porque hay clientes a los que les disgusta ver mexicanos. Cada palabra de Rachel se clavaba como una daga en el corazón de Ricardo. Pero lo más impactante fue la reacción de los empleados a su alrededor. Tony mostró una expresión incómoda, pero no dijo nada. Y David, por el contrario, se reía como si le divirtiera. Solo María, una camarera veterana de unos 50 años, miraba a Ricardo con ojos de lástima. Y finalmente, Rachel dio un paso más hacia Ricardo y dijo: «Si quieres tener éxito aquí en Estados Unidos, tienes que adaptarte a nuestra forma. No me importa cómo vivías en tu país. Aquí, yo soy la jefa y tú eres solo un lavaplatos. ¿Entendido?». La mandíbula de Ricardo se tensó imperceptiblemente, pero aún así asintió y respondió: «Sí, entiendo». «Qué obediente», dijo Rachel con una expresión satisfecha, dándose la vuelta. Pero en la puerta, se volvió y lanzó una última frase. «Ah, y si alguna vez quieres tener un hijo en Estados Unidos, dímelo. Si una mujer blanca como yo lleva a tu hijo, al menos podrá ser un verdadero estadounidense». La risa de Rachel resonó en la cocina, y David también soltó una carcajada. En ese instante, algo caliente corrió por las venas de Ricardo. Todo lo que había estado conteniendo estuvo a punto de explotar en un momento, pero respiró hondo y se calmó. En cambio, en sus ojos comenzó a impregnarse una fría determinación que no había estado allí antes. Después de que Rachel se fue, la cocina quedó sumida en un silencio incómodo. Tony fue el primero en hablar. «No le hagas caso, Rachel es así». Pero para Ricardo, el consuelo de Tony no sirvió de mucho. Por el contrario, la atmósfera de aceptar tal situación como algo normal le resultaba aún más sofocante. Volvió al fregadero y continuó con su trabajo en silencio. Pero en su mente, complejas emociones se arremolinaban. «Esto es lo que mi abuelo llamaba la realidad», pensó. Estaba experimentando de primera mano la discriminación y los prejuicios que antes solo había leído en informes de escritorio. Al mismo tiempo, comprendió por qué su abuelo lo había sometido a esta experiencia, por qué este proceso era necesario para convertirse en un verdadero gerente. Pero lo que a Ricardo realmente le costaba soportar no era la humillación en sí. Más bien, al pensar en cuántos otros inmigrantes recibían este trato y con qué corazón soportaban cada día, su pecho se oprimía. Él podía salir de esta situación en cualquier momento, pero ¿qué pasaría con aquellos que realmente tenían que hacer este trabajo para ganarse la vida? Ese pensamiento seguía rondando su cabeza. A las 6 de la tarde de ese día, el primer día de trabajo de Ricardo terminó. Sus manos estaban ásperas por lavar platos sin parar durante 8 horas, y su espalda y hombros le dolían. Pero, extrañamente, sintió satisfacción. Era el pesado cansancio del trabajo físico, después de mucho tiempo. De camino a su alojamiento, Ricardo sacó su teléfono y envió un breve mensaje a su abuelo. «Terminé bien el primer día, estoy aprendiendo mucho», pero no mencionó ni una palabra sobre los incidentes humillantes de ese día. Pensó que esto también era parte de la prueba que tenía que soportar. Esa noche, en su pequeño apartamento de una sola habitación, Ricardo no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. Las últimas palabras de Rachel seguían resonando en sus oídos, pero al mismo tiempo, se prometió a sí mismo que a través de esta experiencia se convertiría en un verdadero líder y que algún día haría algo significativo por las personas que sufren discriminación. Pero Ricardo aún no sabía que lo que estaba por venir superaría con creces sus expectativas. El segundo día, a las 6:30 de la mañana, Ricardo entró por la puerta trasera del restaurante a la hora exacta. Aunque solo había dormido 2 horas la noche anterior,
Su paso era firme. Tony y David ya estaban en la cocina, organizando los ingredientes que llegarían ese día. «Temprano, ¿eh?», murmuró Tony, mirando su reloj. La mayoría de los trabajadores temporales apenas llegaban a tiempo o se retrasaban, por lo que la puntualidad de Ricardo era inesperada. Ricardo sonrió incómodo y comenzó a ponerse el delantal. Pero en ese momento, David se acercó, riéndose entre dientes. «Oye, Ricky, primer día, ¿y ya no quieres rendirte? Este trabajo no es fácil. ¿Estás bien?» «Estoy bien. Trabajaré duro». La respuesta de Ricardo seguía siendo tranquila, pero David negó con la cabeza, como si su respuesta trivial no le divirtiera. Alrededor de las 10 de la mañana, llegó la primera prueba. Mientras Ricardo trabajaba en el fregadero, su mano resbaló accidentalmente y una copa de vino cayó al suelo, haciéndose añicos. Era una copa de vino de cristal Riedel, de $80 cada una. Cuando los fragmentos de vidrio se esparcieron por el suelo de la cocina, todo el trabajo se detuvo momentáneamente. «¡Maldición!», exclamó David. «Te dije que tuvieras cuidado». Tony se acercó rápidamente para verificar la situación, pero ya era demasiado tarde. Justo en ese momento, Rachel entró en la cocina. Su rostro se enrojeció al ver los fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo. «¿Qué es esto?». La voz de Rachel tembló fríamente. Ricardo se arrodilló para recoger los fragmentos de vidrio, pero Rachel lo detuvo. «No lo toques, vas a estropear más». Las palabras de Rachel fueron cortantes, y todas las miradas en la cocina se centraron en Ricardo. «¿Sabes cuánto cuesta esta copa? $80. Es más cara que mi salario diario». El rostro de Ricardo palideció. Por supuesto, para él $80 era como dinero de bolsillo, pero en ese momento se sentía como una cantidad realmente grande. «Lo siento, yo pagaré». «Claro que tienes que pagar», dijo Rachel, cruzándose de brazos. «Lo deduciré de tu salario. Probablemente perderás una semana de sueldo, pero aún así, deberías estar agradecido de poder trabajar aquí. En otro lugar, te habrían despedido de inmediato». Las miradas de los demás empleados eran hirientes. María tenía una expresión de lástima, pero David parecía disfrutarlo. Tony mostró incomodidad, pero finalmente no abrió la boca. «Ten más cuidado en el futuro», dijo Rachel, dándose la vuelta y añadiendo una última palabra: «Un error es suficiente». Después de que Rachel se fue, Ricardo recogió los fragmentos de vidrio en silencio. Pero en su mente, complejas emociones se arremolinaban: ira, humillación y una extraña sensación de liberación, porque ahora estaba experimentando realmente lo que era estar en el fondo. Después de la hora del almuerzo, a las 2 de la tarde, los primeros clientes comenzaron a llegar al restaurante. Mientras lavaba los platos, Ricardo agudizó el oído para escuchar los sonidos que venían de la cocina. La voz de María tomando pedidos, el sonido de los cuchillos de Tony y David preparando la comida e incluso las conversaciones de los clientes. Pero el oído agudo de Ricardo también percibía otras cosas: que David estaba mezclando la salsa con la consistencia incorrecta, que Tony estaba cocinando el bistec demasiado, y que el maridaje de vinos no era el adecuado en absoluto. Con su experiencia como pasante en un restaurante Michelin, pudo ver de inmediato el nivel de la cocina. Entonces, de repente, la cocina se alborotó. Un cliente había presentado una queja sobre la comida. «Este bistec está demasiado cocido. Lo pedí a punto, pero me lo sirvieron bien hecho». El rostro de Tony mostró confusión. Estaba seguro de haberlo cocinado a punto, pero el cliente tenía razón. Cuando María regresó a la cocina con el plato, todos los empleados tenían una expresión sombría. «Tendremos que hacerlo de nuevo», suspiró Tony. Pero el problema era el tiempo. Con otros pedidos atrasados, era demasiado tarde para volver a cocinar el bistec. Justo en ese momento, apareció Rachel. Su rostro se llenó de ira al ver el bistec devuelto. «¿Qué es esto? Este es el segundo error hoy». Tony intentó excusarse, pero Rachel ya había dirigido su ira a otro lado. Su mirada se posó en Ricardo, que estaba frente al fregadero. «Ah, claro, la atmósfera de la cocina parece haberse estropeado por el nuevo. ¿No es así?». La voz de Rachel contenía una fría acusación. «No sé si en tu país trabajas así, pero aquí se trabaja profesionalmente».
Las manos de Ricardo se detuvieron un momento. El error al cocinar el bistec no tenía nada que ver con él, pero Rachel estaba buscando una excusa para culparlo. Pero aún así, Ricardo no dijo nada. Además, esta mañana rompiste una copa de vino cara, continuó Rachel. Para ser honesta, no sé por qué tenemos que contratar a gente como esta. ¿No sería mejor contratar a empleados estadounidenses de verdad? En ese instante, María no pudo contenerse y habló. Rachel, eso es demasiado. Ricky trabaja duro. María, no te metas, dijo Rachel con voz cortante. Las decisiones de gestión las tomo yo. Pero las palabras de Rachel no terminaron ahí. Se acercó directamente a Ricardo y le lanzó palabras aún más humillantes. Sabes, Ricky, si quieres tener éxito en Estados Unidos, tú y los de tu clase tienen que aceptar la realidad. Tú solo sirves para lavar platos. No sueñes. La nuca de Ricardo se puso caliente, pero aún así mantuvo la cabeza agachada y continuó lavando platos. Su silencio irritó aún más a Rachel. ¿No respondes? ¿Quizás no sabes inglés? Se burló Rachel. Claro, si quieres vivir en Estados Unidos, tienes que aprender bien inglés. De lo contrario, seguirás trabajando en este tipo de trabajos de bajo nivel. En ese instante, Ricardo levantó lentamente la cabeza. En sus ojos había un brillo frío que nunca antes se había visto. Pero lo que dijo fue una disculpa. Lo siento, trabajaré más duro. Rachel resopló, como si la reacción de Ricardo fuera insignificante. Claro, es mejor que seas así de dócil. Si te resistes, te echarán de inmediato. El resto de la tarde, Ricardo trabajó en silencio, pero en su mente se estaba llevando a cabo otro cálculo. Estaba analizando todo: el método de operación del restaurante, la composición del menú, la gestión de costos, la asignación de personal. Con los conocimientos adquiridos en el restaurante Michelin y su sentido empresarial del grupo hotelero, estaba identificando uno a uno los problemas del lugar. Alrededor de las 5 de la tarde, ocurrió otro incidente. Uno de los clientes habituales le dio a María una propina de $20, y el cliente dijo específicamente: «Por favor, compártalo también con el personal de cocina». Al escuchar eso, María fue a la cocina e intentó dar $5 a Tony, David y Ricardo a cada uno. Pero Rachel presenció la escena. «Espera, ¿qué estás haciendo?» «El cliente pidió que diera propinas al personal de cocina», explicó María. «Ah, claro», dijo Rachel, arrebatándole los $5 a Ricardo. «Pero Ricky aún está en periodo de prueba, ¿no? Además, hoy rompió una copa de vino. Este dinero sería mejor usarlo para compensar eso». Ricardo no dijo nada, pero las expresiones de los empleados a su alrededor se ensombrecieron, especialmente María, que parecía enojada. «Rachel, eso fue un regalo directo del cliente». «María, ¿otra vez te metes? Yo soy la jefa, yo decido». La voz de Rachel se volvió cortante, y luego se dirigió a Ricardo de nuevo. «De todos modos, tú no esperes propinas. ¿Qué vas a saber tú de eso? Ni siquiera sabes lo que es un servicio adecuado». En ese instante, algo pasó por la mente de Ricardo. El programa de capacitación de servicio del hotel que él dirigía en México, sus experiencias con clientes VIP de todo el mundo, y el verdadero significado de la hospitalidad que aprendió en el restaurante Michelin, pero aún mantuvo la boca cerrada. Cuando llegó la hora de irse y Ricardo se estaba quitando el delantal, María se acercó en silencio. «¿Estás bien, Ricky?» Rachel se pasó. «Estoy bien», respondió Ricardo en voz baja. «Estas cosas pasan». La tranquila reacción de Ricardo conmovió aún más a María. No todos los estadounidenses son como Rachel. Con el tiempo mejorará. Ricardo asintió y sonrió. La calidez de María pareció aliviar un poco la humillación del día. «Gracias, señora María». De camino a su alojamiento, Ricardo repasó el día. El incidente de la copa de vino rota, la culpa del error del bistec y el robo de la propina. Pero, extrañamente, en lugar de ira, sentía un pensamiento analítico y tranquilo. «Esta es la realidad», pensó Ricardo. «Si no tienes poder, no puedes evitar que te traten así». Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que el verdadero poder no proviene de la autoridad, sino de la habilidad y el carácter. Y también tuvo la certeza de que algún día llegaría el momento de mostrar su verdadera identidad.
Esa noche, Ricardo encendió su laptop y documentó detalladamente sus experiencias del día, el método de operación del restaurante, las personalidades de los empleados y los puntos a mejorar. Pero lo más importante de todo era el análisis de Rachel como persona. Ella aún no conoce la verdadera realidad, pensó Ricardo mientras tecleaba. Pero pronto lo hará. Tuvo la premonición de que al día siguiente le esperarían pruebas aún mayores. Desde el tercer día, la verdadera prueba de Ricardo comenzó. Rachel, como si estuviera decidida a echar a Ricardo, comenzó a tratarlo con más crueldad. A las 7 de la mañana, cuando Ricardo llegó al trabajo, le esperaba el doble de platos sucios de lo habitual. «Tuvimos un pedido para una fiesta anoche», dijo Rachel con voz fría. «Te fuiste temprano ayer y no pudiste hacerlo. Límpialo todo antes del mediodía de hoy». Ricardo asintió en silencio, pero por dentro calculaba. Esta cantidad normalmente requeriría que 3 personas trabajaran durante 2 horas. Pero no dijo nada y comenzó a trabajar. Sin embargo, sus movimientos no eran los de un lavaplatos común, sino una secuencia sistemática de pasos. «Oye, Ricky», gritó David, «saca los platos rápido. Tenemos mucho que preparar». Pero Ricardo ya lo había anticipado. Había aprendido el ritmo de la ajetreada cocina y sabía qué platos se necesitarían y cuándo. Le entregó a Tony la sartén que necesitaba en el momento exacto y preparó los platos que usaría David con antelación. Tony mostró una expresión de sorpresa. «¿Cómo supiste que necesitaba esto?». Ricardo sonrió incómodo y respondió, «Solo mirando». Pero para Tony no parecía una coincidencia. Con más de 20 años de experiencia en la cocina, sentía que había algo diferente en los movimientos de Ricardo, como los movimientos de alguien que sabía leer el flujo de la cocina. Alrededor de las 11 de la mañana, ocurrió una situación inesperada. De repente, una tubería de agua estalló, inundando el suelo de la cocina. Mientras todos los empleados estaban desconcertados, Ricardo se movió primero. «Hay que cerrar la válvula de agua», dijo Ricardo, corriendo hacia la pared. Y encontró la ubicación exacta de la válvula principal y cortó el suministro de agua. Esto ocurrió cuando los otros empleados ni siquiera sabían dónde estaban las válvulas. «¿Cómo sabías la ubicación de la válvula?», preguntó María sorprendida. Ricardo dudó por un momento. En realidad, tenía experiencia en la gestión de instalaciones de hoteles en México y se sabía de memoria los manuales para este tipo de emergencias, pero no podía revelar esa información ahora. «Lo aprendí cuando trabajaba en otro lugar», respondió Ricardo vagamente. Cuando Rachel entró en la cocina, la situación ya estaba bajo control, pero aún así estaba enojada. «¿Qué es esto? ¿Por qué la cocina está así?». La tubería de agua reventó, pero Ricky actuó rápido y no hubo grandes daños, explicó Tony. Rachel echó un vistazo a Ricardo y puso una expresión de desprecio. «Claro, casualmente lo hizo bien, pero el hecho de que ocurra un accidente como este es porque no hay gestión. Ten más cuidado en el futuro». Ricardo asintió, pero por dentro sonrió amargamente. El envejecimiento de la tubería de agua era un problema de gestión del edificio, pero Rachel incluso culpaba a los empleados por ello. Después de la hora del almuerzo, a medida que avanzaba la tarde, surgió un problema mayor. Uno de los clientes habituales se quejó de que la comida tenía un sabor extraño. El problema era la salsa de crema que David había preparado y tenía un sabor ligeramente agrio. Tony probó la salsa y frunció el ceño. «La crema parece estar un poco agria». «Imposible», exclamó David molesto. «La revisé esta mañana y estaba perfecta». Pero Ricardo había pensado desde la mañana que el estado de la crema era dudoso. La temperatura del refrigerador parecía inestable, y el color de la crema también era sutilmente diferente. Según los métodos de gestión de ingredientes que aprendió durante su pasantía en un restaurante Michelin, estaba claramente en un estado que debía desecharse. Ricardo abrió la boca con cautela. «Esa crema, ¿sabe?». «¿Qué?». David se giró molesto. Esta mañana, la temperatura del refrigerador parecía un poco alta, y el color de la crema. Ricardo intentó continuar, pero David lo interrumpió enojado. «Oye, ¿qué vas a saber tú? ¿Qué va a saber de cocina un lavaplatos?». Pero Tony escuchó las palabras de Ricardo, y de hecho, al verificar la temperatura del refrigerador,
descubrió que era 3 grados más alta de lo normal. Es cierto, la temperatura es alta. Entonces, Ricardo continuó con más cautela. No solo la crema, sería bueno que revisaran otros productos lácteos. Tony revisó otros ingredientes según la sugerencia de Ricardo, y de hecho, varios de ellos habían comenzado a estropearse. Si Ricardo no lo hubiera señalado, podría haber ocurrido un incidente de intoxicación alimentaria mucho mayor. Gracias, Ricky, dijo Tony con voz sincera. Si no hubiera sido tú, habría sido un desastre. Pero David parecía de mal humor. El hecho de que un lavaplatos hubiera descubierto el problema antes que él, que era graduado de una escuela de cocina, hirió su orgullo. Tuvo suerte, lo adivinó por casualidad. Justo en ese momento, Rachel entró en la cocina. Estaba de pésimo humor debido a la queja del cliente. ¿Qué demonios pasa? El cliente incluso pidió un reembolso. Cuando Tony explicó la situación, el rostro de Rachel se crispó aún más. El refrigerador está roto. Ni siquiera pueden manejar algo tan básico. Afortunadamente, Ricky lo descubrió temprano y evitó un accidente mayor. Tony defendió a Ricardo. Rachel miró a Ricardo y dijo con un tono sarcástico: «Oh, nuestro héroe ha aparecido de nuevo. Ayer la tubería de agua, hoy el refrigerador. Realmente asombroso». Ricardo no dijo nada, pero sintió una sospecha en la mirada de Rachel. Ella parecía empezar a encontrar extraño que Ricardo descubriera los problemas con tanta frecuencia. ¿No serás tú quien intencionalmente crea problemas y luego finge resolverlos?, preguntó Rachel con voz cortante. La cocina quedó en silencio instantáneamente. Todos los empleados mostraron expresiones de sorpresa, especialmente María, que tenía una expresión de incredulidad. «Rachel, eso es demasiado», protestó María. Ricky ayudó. «¿Por qué dices esas cosas? Claro, pero ¿no es extraño?». Rachel siguió mirando a Ricardo con ojos desconfiados. Solo lleva unos días y sabe demasiadas cosas para ser un lavaplatos. El corazón de Ricardo se aceleró. El instinto de Rachel era más agudo de lo que pensaba, pero aún así mantuvo la calma. «Lo siento, simplemente me acostumbro a observar con cautela», respondió Ricardo en voz baja. «¿Con cautela?», Rachel resopló. «¿O quizás tienes experiencia en otro lugar? ¿Nos estás engañando?». En ese instante, Ricardo se dio cuenta de que estaba en una encrucijada crucial. Si revelaba demasiada habilidad, sería objeto de sospecha, y si actuaba como un tonto, sería aún más humillado. Tenía que elegir sus palabras con cuidado. «Trabajé en un pequeño restaurante en México», dijo Ricardo, diciendo una verdad a medias. «Allí tuve algo de experiencia con este tipo de cosas». «Un pequeño restaurante», Rachel lo miró con sospecha. «Entonces, ¿por qué lavas platos aquí, si sabes cocinar?». Ricardo dudó un momento y eligió la respuesta más segura. «Aquí en Estados Unidos, es difícil que reconozcan mis habilidades culinarias. Mi inglés es torpe y no tengo certificaciones». Esta respuesta satisfizo a Rachel hasta cierto punto. Ella pensó que Ricardo estaba admitiendo sus limitaciones. «Claro, esa es la realidad. Si quieres tener éxito aquí, tienes que hacerlo a la manera estadounidense». Pero Tony pensaba de otra manera. Los conocimientos de Ricardo sobre la comida y su instinto en la cocina no eran comunes. «Comen, satrepre, sateitose, sate, 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 lapras, tate». Comenzó a interesarse por Ricardo. Esa noche, mientras Ricardo se preparaba para irse: «Ricky, ¿tienes un momento para hablar?». Los dos se sentaron en un pequeño espacio detrás del restaurante. Tony fue el primero en hablar. «Sé honesto, no eres una persona normal». Ricardo se sorprendió, pero Tony continuó. «He trabajado en esta industria por más de 20 años y nunca había visto a alguien como tú. Desde leer el flujo de la cocina hasta la gestión de ingredientes, tienes experiencia, ¿verdad?». Ricardo dudó un momento. Tony, a diferencia de los demás, parecía sinceramente curioso. «Señor Tony, está bien, si no quieres hablar, no lo hagas». Tony levantó la mano para detener a Ricardo. «Solo te diré una cosa, ten cuidado con Rachel. Ella no soporta a las personas que son mejores que ella». Ricardo asintió ante el consejo de Tony, pero por dentro pensaba:
Ya es demasiado tarde. Rachel ya había comenzado a sospechar, y parecía que tendría que tener aún más cuidado en el futuro. De camino a su alojamiento, Ricardo repasó el día. Sin darse cuenta, había revelado demasiado, pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que no podía ocultarlo por completo. La verdadera habilidad siempre podía salir a la luz. Ahora el verdadero juego comienza, pensó Ricardo. Parecía que el enfrentamiento con Rachel estaba a punto de empezar. El cuarto día por la mañana, cuando Ricardo llegó al restaurante, la atmósfera era inusual. Rachel había llegado más temprano de lo habitual y estaba inspeccionando la cocina de un lado a otro, con su rostro lleno de la determinación de encontrar algo. Las inesperadas habilidades que Ricardo había mostrado el día anterior la habían hecho sospechar. Ricardo saludó en silencio como de costumbre y se dirigió al rincón de lavado de platos, pero pudo sentir la mirada de Rachel siguiéndolo. Era una mirada aguda, como la de un cazador observando a su presa. Ella observaba atentamente cada movimiento de Ricardo, tratando de encontrar algo extraño. Alrededor de las 9 de la mañana, comenzó la primera prueba. Rachel se acercó de repente a Ricardo y le mostró una etiqueta de vino en francés, preguntándole. Era un vino fino, un Chateau Margaux de 2009. Y ella le hizo una pregunta difícil, segura de que Ricardo no lo sabría, pero Ricardo se sintió momentáneamente desconcertado. Ese era el mismo vino, la misma cosecha, que había servido a clientes VIP en México. Solo la botella costaba más de $800, el mejor vino de Burdeos. Pero no podía revelar ese conocimiento ahora. Ricardo negó con la cabeza incómodamente y dijo que no lo sabía. Pero Rachel no pasó por alto el sutil brillo de reconocimiento que cruzó sus ojos. Parecía saber algo, pero lo estaba ocultando. La sospecha de Rachel se profundizó. Mientras se preparaba el almuerzo, le esperaba una prueba aún mayor. De repente, se produjo un incendio en una sartén. David había ajustado mal la temperatura del aceite, que se había encendido, y en un instante las llamas se elevaron, convirtiendo la cocina en un caos. En ese momento de confusión para todos los empleados, el cuerpo de Ricardo se movió por instinto. Detuvo a David, que intentaba echar agua, y tomó un extintor cercano. Recordaba de memoria las normas de seguridad de que el fuego de aceite no se apaga con agua, sino con un extintor de dióxido de carbono. La rápida y precisa respuesta de Ricardo, que extinguió el fuego en solo 10 segundos, sorprendió a todos. Especialmente Tony, quien sintió profesionalismo en los movimientos de Ricardo. Era una calma y una habilidad que un lavaplatos normal nunca podría mostrar. Pero la reacción de Rachel fue diferente. Se convenció de que Ricardo sabía demasiado. Mientras se organizaba después de extinguir el fuego, Rachel llamó a Ricardo a un rincón. Su rostro estaba mezclado con sospecha e ira. Pensó que todo lo que Ricardo había mostrado en los últimos días no podía ser una coincidencia. Rachel comenzó a interrogar a Ricardo una vez más. Si realmente era solo un lavaplatos, si tenía otras intenciones. Sus preguntas se volvieron cada vez más agresivas, tratando de acorralar a Ricardo, pero Ricardo seguía respondiendo que era solo un inmigrante común que necesitaba un trabajo. Entonces Rachel sacó su última carta. Amenazó con volver a verificar el historial de Ricardo, y si había mentido, lo despediría de inmediato. Ricardo respondió con calma que lo hiciera, pero no pudo evitar sentirse nervioso por dentro. Por la tarde, la situación se complicó aún más. Llegó la noticia de que un cliente especial había hecho una reserva en el restaurante. Un famoso crítico gastronómico de Chicago haría una visita sorpresa. En una situación así, todos los empleados no podían evitar sentirse nerviosos. El menú que pidió el crítico eran los platos estrella del restaurante, sopa de langosta y Wellington de ternera. Pero hubo un problema. Tony se torció la muñeca de repente y no pudo cocinar correctamente. David, solo, no se sentía seguro de poder preparar esos platos a la perfección. Justo en ese momento, Ricardo sugirió con cautela que él podía ayudar. Rachel se negó al principio, diciendo que era una tontería, pero no había otra alternativa. No podían hacer esperar al crítico, y si fallaban, sería un golpe fatal para la reputación del restaurante. Finalmente, Rachel le dio a Ricardo una oportunidad a regañadientes.
pero ella esperaba, en secreto, que Ricardo fallara. Así tendría una razón legítima para despedir a Ricardo. Por el contrario, Tony estaba curioso por ver qué habilidades mostraría Ricardo. Cuando Ricardo comenzó a cocinar, la atmósfera de la cocina cambió por completo. Su técnica de corte era diferente. La velocidad y precisión al cortar las verduras, el sentido para controlar el fuego y la destreza al hacer las salsas, todo era de nivel profesional. Especialmente la habilidad para preparar la langosta impresionó incluso a Tony. David se quedó en shock al ver las habilidades culinarias de Ricardo. Eran mucho más refinadas y precisas que las técnicas que había aprendido en la escuela de cocina. La consistencia, el color y el aroma de la sopa que preparaba Ricardo, todo era perfecto. Era un plato digno de un restaurante Michelin. Cuando preparó el Wellington de ternera, se produjo una escena aún más asombrosa. Ricardo llevó a cabo todo el proceso, desde la preparación de la masa hasta el sellado de la carne, con una sincronización perfecta. La temperatura del horno y el control del tiempo eran exactos. María observaba desde fuera de la cocina con una expresión de incredulidad. La más impactada fue Rachel. Había esperado que Ricardo fallara, pero en cambio, estaba preparando el plato más perfecto que ella había visto. Ahora, su sospecha sobre quién era Ricardo se había convertido en certeza. Él no era un lavaplatos común. Cuando la comida estuvo lista y se sirvió al crítico, todos los empleados esperaron con nerviosismo. El crítico probó el primer bocado y abrió los ojos con sorpresa. Y luego, emitió una serie de exclamaciones, elogiando el plato, especialmente la profundidad de sabor de la sopa de langosta y el punto de cocción perfecto del Wellington de ternera. Después de que el crítico se fue, la cocina quedó sumida en un silencio incómodo. Todos miraban a Ricardo con otros ojos. Tony estaba muriéndose de curiosidad por la verdadera identidad de Ricardo, y David sentía que su orgullo se había derrumbado por completo. María pensó que ella misma había sido una tonta por haber compadecido a Ricardo hasta ahora. Pero Rachel era la que sentía las emociones más complejas. La ira de que Ricardo la hubiera engañado, y al mismo tiempo, la vergüenza de haber usado a un profesional tan hábil como lavaplatos. Sobre todo, el hecho de que Ricardo hubiera soportado todas sus humillaciones hasta ahora la inquietaba. Ricardo regresó a su puesto de lavaplatos con una expresión tranquila, pero ahora, todo había cambiado. La sospecha sobre su identidad se había vuelto insostenible. Especialmente en la mirada de Rachel, se mezclaban la precaución y un extraño miedo. Esa noche, de camino a casa, Ricardo se sumió en una profunda reflexión. La habilidad que había mostrado hoy parecía haber cambiado la situación por completo. Parecía difícil seguir haciéndose pasar por un lavaplatos común. Pero al mismo tiempo, pensó que esto también era parte de la experiencia de campo de la que hablaba su abuelo. A partir del día siguiente, parecía que comenzaría un juego completamente diferente. El quinto día por la mañana, la atmósfera del restaurante había cambiado por completo. La increíble habilidad culinaria que Ricardo había mostrado el día anterior hizo que la mirada de todos los empleados fuera diferente. Tony lo miraba con respeto, y David tenía una expresión compleja, mezcla de celos y desconcierto. María se sintió avergonzada de que la persona a la que había compadecido era en realidad mucho más sobresaliente que ella, pero la reacción más sensible fue la de Rachel. No había podido dormir en toda la noche, y su sospecha sobre la identidad de Ricardo se había convertido en certeza. A las 8 de la mañana, cuando ella llegó al trabajo, ya estaba en modo de combate antes de que Ricardo llegara. Cuando Ricardo entró en silencio como de costumbre, Rachel lo llamó inmediatamente a su oficina. En la pequeña oficina, sentados uno frente al otro, había una tensión palpable entre los dos. En los ojos de Rachel, ya no había desprecio ni ignorancia, sino cautela e ira. «Cocinas muy bien, por cierto», dijo Rachel con voz fría, rompiendo el silencio. «Pero es extraño. ¿Cómo sabe un lavaplatos cocinar así?». Ricardo respondió con calma. «Le dije que lo aprendí en México, en un pequeño restaurante en México». La voz de Rachel se volvió cortante. «¿Me estás diciendo que hay un pequeño restaurante en México que hace sopa de langosta y Wellington de ternera?». Ricardo se detuvo un momento, sintió que había llegado al límite de su mentira, pero aún no podía decir la verdad. En ese momento,
la puerta de la oficina se abrió de repente y Tony entró. Su rostro estaba lleno de una expresión seria. Rachel, tenemos un gran problema. Acabamos de recibir un pedido para una fiesta VIP esta noche, y el cliente hizo una petición especial. Rachel se giró con irritación. ¿Qué petición especial? Quieren un menú de fusión asiática que incluya comida mexicana, dijo Tony. Y de manera auténtica. Tenemos que confirmar el menú antes de las 6 de la tarde de hoy. El rostro de Rachel palideció. Este restaurante se especializaba en cocina francesa, y ella no sabía nada de cocina asiática o mexicana. Además, al ser un cliente VIP, no podían rechazarlo. En ese instante, su mirada se dirigió a Ricardo. Ricky, la voz con la que Rachel lo llamó tenía un matiz diferente al anterior. ¿Quizás también sabes cocinar comida mexicana? Ricardo se encontró en un dilema por un momento. Si se negaba, sería sospechoso, y si aceptaba, corría el riesgo de que se revelaran más cosas. Pero Tony lo miraba con ojos esperanzados, y finalmente Ricardo asintió. Desde las 10 de la mañana, la verdadera habilidad de Ricardo comenzó a revelarse por completo. Ideó el menú de la fiesta VIP y escribió los nombres de los platos en un papel, una interpretación moderna de la birria, una salsa francesa con infusión de mole, un estilo tártaro con wagyu, etc. Eran menús creativos que fusionaban Oriente y Occidente. Tony no pudo ocultar su asombro al ver las notas de Ricardo. No era simplemente alguien que conocía la comida mexicana, sino alta cocina que combinaba perfectamente con técnicas francesas. Un desarrollo de menú de este nivel requería al menos 10 años de experiencia. ¿Esto lo hiciste tú de verdad?, preguntó Tony con incredulidad. Ricardo sonrió incómodo y respondió, solo combiné algunas cosas. Pero Rachel ya estaba segura. Ricardo no era una persona común. Ella seguía observando a Ricardo, buscando una oportunidad. Por la tarde, Ricardo se puso manos a la obra con la preparación de los platos. Su ojo para seleccionar los ingredientes era extraordinario. Jugar con la marmoleado del wagyu para juzgar su calidad y verificar la frescura de las verduras con la punta de los dedos, parecía un profesional con décadas de experiencia. Especialmente al preparar el mole, la verdadera naturaleza de Ricardo se reveló. Determinó con precisión el grado de fermentación del mole y decidió instantáneamente qué parte usar y cómo, y el proceso de transformarlo en una salsa francesa era como crear una obra de arte. Al preparar la birria, se produjo una escena aún más sorprendente. Ricardo fusionó técnicas modernas con métodos de cocción tradicionales para crear un plato completamente nuevo. Después de cocinar la carne perfectamente al vacío, superpuso el adobo tradicional mexicano y la salsa francesa para crear un sabor profundo. David observaba la cocina de Ricardo y sentía que todo lo que había aprendido era insignificante. En la escuela de cocina había estudiado durante 4 años, pero Ricardo le había mostrado más en 1 hora, especialmente el sentido de Ricardo para controlar el fuego y su habilidad para sincronizar eran como los de un genio innato. María observaba desde fuera de la cocina con una expresión de incredulidad. La persona a la que había compadecido era en realidad más talentosa que cualquier chef que hubiera visto en toda su vida. Los platos creados por las manos de Ricardo no eran simplemente comida, sino obras de arte. Alrededor de las 5 de la tarde, los clientes VIP comenzaron a llegar. Era una fiesta compuesta por personalidades influyentes y empresarios de Chicago, entre los que se encontraba un ejecutivo de una importante empresa mexicana. Rachel saludó a los clientes con una expresión nerviosa, pero en su corazón esperaba que Ricardo fracasara. Cuando se sirvió el primer plato, la reacción de los clientes fue explosiva. Todos quedaron impresionados por el sabor y el aroma únicos de la salsa de fusión francesa con mole, especialmente el ejecutivo mexicano, que saboreó el plato con una expresión de asombro y elogió que nunca antes había probado una cocina de fusión tan creativa. Cuando se sirvió el segundo plato, la interpretación moderna de la birria, sucedió algo aún más sorprendente. El ejecutivo mexicano se levantó de repente y pidió conocer al chef. Dijo que un nivel de cocina de fusión mexicana como este era de clase mundial
y que realmente quería saber quién lo había creado. Rachel se sintió avergonzada. No podía presentar a Ricardo a los clientes, pero tampoco podía rechazar la petición del cliente. Finalmente, a regañadientes, llamó a Ricardo. Cuando Ricardo apareció con su uniforme de chef, la atmósfera del salón quedó en silencio por un momento. Todos los clientes miraban con curiosidad al joven chef mexicano, pero la reacción del ejecutivo mexicano fue diferente. Observó detenidamente el rostro de Ricardo y de repente mostró una expresión de sorpresa. ¿No es usted, por casualidad, el señor Ricardo Morales?, preguntó el ejecutivo con cautela. En ese instante, todo el ruido en el salón cesó. El rostro de Ricardo se tensó por un momento y Rachel los miró a los dos, sin saber qué estaba pasando. El ejecutivo mexicano continuó. Usted es el director ejecutivo Ricardo Morales del Grupo Hotelero Sol y Arena de México, ¿verdad? Lo conocí el año pasado en la Ciudad de México. ¿Director ejecutivo?, Rachel preguntó con asombro. Ricardo se dio cuenta de que ya no podía ocultarlo. Respiró hondo y asintió en silencio. Entonces, ¿por qué un director ejecutivo está aquí?, preguntó el ejecutivo con desconcierto. Justo cuando Ricardo estaba a punto de hablar, Rachel explotó primero. Espera, ¿qué? Director ejecutivo. Todas las miradas en el salón se posaron en Ricardo. Sabía que ya no tenía dónde esconderse. Todo lo que había ocultado se derrumbó en un instante. Sí, así es, admitió Ricardo en voz baja. Soy Ricardo Morales, director de la División de Negocios Internacionales del Grupo Hotelero Sol y Arena de México. En ese instante, todos en el restaurante se quedaron en shock, especialmente Rachel, cuyo rostro se puso blanco como la cera al darse cuenta de la persona a la que había humillado en los últimos días. En el momento en que se reveló la verdad, todo comenzó a cambiar. Cuando se reveló la identidad de Ricardo, el aire en el restaurante se congeló. Rachel permanecía sentada, sin poder levantarse, con la boca abierta, y los demás clientes VIP observaban la situación sin saber qué pasaba. El ejecutivo mexicano, al darse cuenta de su error, se sintió avergonzado, pero ya era imposible dar marcha atrás. Director ejecutivo, lo siento, creo que fui demasiado precipitado, dijo el ejecutivo con cautela, pero Ricardo negó con la cabeza con calma. Está bien, de todos modos, era algo que se iba a revelar tarde o temprano. En la voz de Ricardo, extrañamente, había un tono de alivio. Era como si se quitara un peso de encima. Rachel preguntó con voz temblorosa. Entonces, ¿usted es realmente? Sí, soy Ricardo Morales, director de la División de Negocios Internacionales del Grupo Hotelero Sol y Arena de México, se presentó Ricardo con cortesía. En ese instante, los demás clientes en el salón también comenzaron a murmurar. Después de todo, el Grupo Hotelero Sol y Arena era una de las cadenas hoteleras más grandes de América Latina. Uno de los clientes VIP exclamó sorprendido. El Grupo Sol y Arena no fue seleccionado por Forbes como la mejor cadena de hoteles de lujo de América Latina el año pasado. Cuando Ricardo asintió, la atmósfera del salón cambió por completo. Las miradas de la gente hacia Ricardo estaban llenas de respeto y curiosidad. Pero el interés de Ricardo se centró en Rachel. Su rostro estaba más allá de la palidez, casi gris. El ejecutivo mexicano volvió a hablar. Pero, ¿por qué un director ejecutivo está en un lugar como este? ¿Quizás está aquí por una adquisición? Al escuchar eso, el corazón de Rachel latió aún más rápido. ¿Una adquisición? ¿Sería su restaurante el objetivo? Pero las siguientes palabras de Ricardo hicieron realidad su peor presentimiento. De hecho, nuestro grupo planea expandirse a Estados Unidos y me pidieron que experimentara el mercado local de alimentos y bebidas de primera mano, explicó Ricardo. Mi abuelo me dijo que con solo los informes de escritorio no se puede conocer la verdadera realidad. Rachel apenas pudo forzar su voz. Su abuelo se refiere al presidente y fundador del Grupo Hotelero Sol y Arena, don Eduardo Morales, respondió Ricardo con calma. En ese instante, algunos clientes en el salón se quedaron atónitos. Don Eduardo Morales era una figura legendaria en la industria hotelera de América Latina. Uno de los clientes VIP exclamó con admiración: «El nieto de don Eduardo Morales, él es una persona realmente admirable».
que construyó un imperio de la nada. Pero Ricardo levantó la mano para detenerlo. Hoy no es el momento para hablar de esas cosas. ¿Qué les parecieron los platos que probaron? Los clientes se apresuraron a elogiar los platos, especialmente la salsa de fusión con mole y la birria modernizada. Las describieron como platos originales que no se podían probar en ningún otro lugar del mundo. Un cliente incluso dijo que con ese nivel de cocina se podría obtener una estrella Michelin. Ricardo inclinó la cabeza con modestia. Son halagos. Es gracias a los buenos ingredientes y a las excelentes instalaciones de la cocina. Pero Rachel sintió todos esos elogios como una tortura. Se daba cuenta cada vez más del enorme error que había cometido. El hecho de haber tratado al director ejecutivo del grupo hotelero más grande de América Latina como un lavaplatos y de haberlo humillado, se hizo realidad. Después de que la fiesta VIP terminó y los clientes se fueron, un silencio incómodo flotó en el restaurante. Tony, David y María miraban a Ricardo con otros ojos, especialmente Tony, cuya expresión mostraba que ahora entendía todo lo que Ricardo había mostrado en los últimos días. «Así que lo sabías todo desde el principio», dijo Tony con admiración. «La ubicación de la válvula de agua, los métodos de gestión de ingredientes, todo». Ricardo mostró una expresión de disculpa. «Lo siento por el engaño, pero para experimentar la verdadera realidad no había otra manera». David tenía sentimientos encontrados. El hecho de que la persona a la que había despreciado fuera en realidad un experto mucho más talentoso que él hería su orgullo, pero al mismo tiempo era un honor haber podido aprender de alguien así. María se acercó a Ricardo y le dijo: «Realmente lo pasaste mal, ¿verdad?» «Rachel está bien», respondió Ricardo con una sonrisa. «Al contrario, fue una buena experiencia. Pude saber cómo es la verdadera realidad». Pero Rachel, por su parte, no podía decir ni una palabra. Estaba sumida en la desesperación al recordar todas las palabras y acciones que había dirigido a Ricardo en los últimos días. Especialmente el momento en que dijo: «Si quieres criar un hijo estadounidense, yo te embarazaré». Seguía rondando su cabeza. Ricardo se acercó a Rachel. «Señorita Rachel». Rachel miró a Ricardo con ojos asustados. Pensó que todo había terminado. Parecía que había llegado el momento de pagar el precio por haber humillado de esa manera al director ejecutivo del grupo hotelero más grande de América Latina. Rachel intentó hablar con voz temblorosa, pero Ricardo levantó la mano para detenerla. «Primero tengo algo que decir». La voz de Ricardo era tranquila. «En estos días he aprendido mucho. Cosas que nunca podría aprender de los libros». Rachel pensó que Ricardo iba a comenzar su venganza, pero las siguientes palabras de Ricardo fueron completamente diferentes de lo que esperaba. «De hecho, nuestro grupo planea abrir una cadena de restaurantes premium en esta región», dijo Ricardo, «y la ubicación y las instalaciones de este restaurante encajan bien con nuestros criterios». El rostro de Rachel se puso aún más pálido. Tuvo la premonición de que se le presentaría una oferta de adquisición, pero no creía que Ricardo le ofreciera buenas condiciones. Sin embargo, Ricardo continuó: «No solo vamos a adquirir el edificio, sino que queremos hacer negocios con un socio con experiencia local». Tony, María y David mostraron expresiones de sorpresa. Ricardo no estaba proponiendo una venganza, sino una colaboración. «Usted también es graduada de Harvard y conoce bien la situación de esta región», continuó Ricardo. «Si está interesada, ¿por qué no soñamos en grande juntos?» Rachel miró a Ricardo con incredulidad. El hecho de que la persona a la que había humillado de esa manera le estuviera dando una oportunidad le parecía irreal. «¿Por qué?», Rachel apenas pudo preguntar. «¿Por qué me da esta oportunidad a mí?». Ricardo sonrió y respondió: «Mi abuelo me dijo que un verdadero líder no crea enemigos, sino socios». En ese instante, los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Se dio cuenta de lo limitada que había sido su forma de pensar y de lo que era una persona verdaderamente grande. Pero la propuesta de Ricardo tenía una condición, y esa condición parecía ser la prueba más difícil para Rachel. Mientras Rachel, curiosa por la condición de la propuesta de colaboración de Ricardo, lo miraba, Ricardo permaneció en silencio por un momento. Todos los empleados de la cocina también contuvieron la respiración, esperando. En la expresión de Tony había expectación.
En el rostro de David, nerviosismo, y en los ojos de María, preocupación. Más que una condición, Ricardo comenzó a hablar lentamente. «Me gustaría pedirte algo». Rachel preguntó con cautela. «¿Qué? ¿Qué quieres?». Después de mirar alrededor de la cocina por un momento, Ricardo miró directamente a los ojos de Rachel y dijo: «Durante una semana, me gustaría que cambiáramos de roles». Todos mostraron expresiones de desconcierto. No entendían lo que quería decir. Rachel tampoco. «¿Cambiar de roles?», preguntó Rachel. «Usted lavará los platos y yo seré el jefe». La cocina quedó en silencio por un instante ante la explicación de Ricardo. «Quiero que usted experimente directamente lo que yo he experimentado en estos días». El rostro de Rachel se enrojeció. Parecía que Ricardo quería devolverle la humillación, pero las siguientes palabras de Ricardo tenían un significado completamente diferente. «Yo no conocía la verdadera realidad», dijo Ricardo con voz sincera. «Sentarse en un escritorio y solo ver informes es completamente diferente a trabajar en el campo. ¿Cuántas personas enfrentan estas dificultades y cuán duro trabajan incluso en esas situaciones?». Tony asintió al escuchar las palabras de Ricardo. Sabía que la humildad y la diligencia que Ricardo había mostrado en los últimos días eran genuinas. «Así que me gustaría que usted también tuviera esa experiencia», continuó Ricardo. «Si vamos a hacer negocios juntos, realmente necesitamos entendernos el uno al otro. ¿No cree?». Rachel tenía sentimientos encontrados. Por un lado, si pensaba en cómo había tratado a Ricardo, era una demanda justa, pero por otro lado, lavar platos siendo graduada de Harvard hería su orgullo. Pero las siguientes palabras de Ricardo conmovieron su corazón. «Si esta propuesta le resulta incómoda, buscaremos otra manera. Pero si realmente queremos una asociación igualitaria, creo que este proceso es necesario». María intervino con cautela. «Rachel, creo que es una buena oportunidad. ¿Cuántas personas pueden tener una experiencia como esta?». David inesperadamente apoyó a Rachel. «Yo también lo creo. Si eres cocinero, ¿no deberías entender todos los procesos de la cocina?». Tony le preguntó a Ricardo. «Entonces, durante esta semana, ¿usted realmente dirigirá el restaurante?». «Sí, así es», respondió Ricardo. «Por supuesto, con la aprobación de la señorita Rachel, pero quiero hacer todo, desde el desarrollo del menú hasta la gestión de personal y el servicio al cliente. Así podré conocer el verdadero potencial de este restaurante». Rachel dudó durante mucho tiempo. En realidad, no tenía muchas opciones. Si rechazaba la propuesta de Ricardo, perdería todas las oportunidades, y si la aceptaba, tendría que dejar a un lado su orgullo. Pero en ese instante, se dio cuenta de lo arrogante que había sido hasta ahora. «De acuerdo», Rachel finalmente asintió. «Lo intentaré». Al día siguiente, comenzó un cambio asombroso. Ricardo, como jefe, empezó a transformar todo en el restaurante. Lo primero que hizo fue tener entrevistas individuales con los empleados. Pasó tiempo con Tony, David y María, escuchando sus opiniones y buscando mejoras. En su entrevista con Tony, Ricardo descubrió un hecho sorprendente. Tony era en realidad un profesional con experiencia en restaurantes Michelin de Italia, pero Rachel no había escuchado sus opiniones correctamente, por lo que no había podido mostrar sus habilidades. «¿Por qué no intenta desarrollar nuevos menús aprovechando su experiencia?», sugirió Ricardo. «Una fusión italiana y mexicana también sería completamente posible». Los ojos de Tony brillaron. Había querido poner en práctica sus ideas durante mucho tiempo. En la entrevista con David, surgió una historia diferente. Ricardo se dio cuenta de que la razón por la que David lo había ignorado era por falta de confianza en sí mismo. Aunque se había graduado de la escuela de cocina, le faltaba experiencia práctica y siempre se sentía inseguro. «No tema cometer errores», aconsejó Ricardo a David. «Yo también cometí innumerables errores al principio. Lo importante es aprender de ellos». En la conversación con María, surgió una historia aún más profunda. Se enteró de que ella había trabajado en este restaurante durante más de 10 años. Había presenciado muchos cambios e incluso que la atmósfera era completamente diferente en la época del padre de Rachel. «El padre de Rachel era una persona realmente buena», dijo María. «Trataba a los empleados como a una familia». Pero Rachel,
al heredar todo a una edad temprana, creo que sentía mucha presión. Ricardo escuchó esto y volvió a reflexionar sobre Rachel. Comprendió la ansiedad y la presión que se escondían detrás de su arrogancia. Mientras tanto, Rachel experimentaba un mundo completamente nuevo lavando platos. Desde el primer día, sus manos se volvieron ásperas y sintió desesperación frente a la interminable avalancha de platos sucios. Especialmente al limpiar sartenes cubiertas de grasa, le daban ganas de llorar. Lo más difícil fue la mirada de los demás empleados. Al principio, todos se sentían incómodos, pero poco a poco se fueron naturalizando y comenzaron a tratar a Rachel como una empleada más. Cuando Tony le pidió que lavara los platos más rápido, Rachel se dio cuenta de cómo había tratado a sus empleados hasta ahora. Al tercer día, el orgullo de Rachel se había derrumbado por completo, pero al mismo tiempo, estaba aprendiendo cosas nuevas. Sentía en su propio cuerpo lo difícil que era trabajar en la cocina y lo importante que era cada rol. El mayor cambio ocurrió al cuarto día. Mientras Rachel lavaba los platos, un nuevo cliente se quejó de la comida. En el pasado, Rachel habría culpado a los empleados, pero ahora podía entender su perspectiva. Al manejar esa queja, Ricardo mostró una forma completamente diferente. Primero, se disculpó sinceramente con el cliente y le ofreció un nuevo plato gratis. Y en lugar de culpar a los empleados, buscaron juntos el problema y discutieron soluciones para mejorarlo. Esto es lo que es el verdadero liderazgo, pensó Rachel para sí misma. La tarde del quinto día, Ricardo y Rachel hablaron en silencio después de que el restaurante cerró. Las manos de Rachel estaban llenas de heridas y su rostro mostraba cansancio, pero su mirada era diferente a la de antes. «¿Cómo te sientes?», preguntó Ricardo. «Cansada», respondió Rachel con sinceridad. «Realmente cansada, pero me doy cuenta de lo ignorante que era». La voz de Rachel estaba llena de sinceridad. «Cuán duro trabajan los empleados y cuán mal los he tratado». Ricardo pudo sentir el cambio en Rachel. Ahora parecía posible una verdadera conversación. Pero la prueba más grande aún estaba por llegar. Amaneció el último día de la semana de prueba. Rachel ya se había acostumbrado en cierto modo a lavar platos, pero sus manos seguían ásperas y sus hombros le dolían. Sin embargo, en su mente, se habían asentado pensamientos completamente diferentes a los de antes. La persona arrogante y discriminatoria que había sido una semana antes le parecía ahora otra persona. Esa mañana, Ricardo convocó una reunión con todo el personal del restaurante. Tony, David, María y Rachel, sentada en el puesto de lavaplatos, se reunieron en un solo lugar. Ricardo quería hablar sobre el futuro del restaurante basándose en la experiencia de la última semana. «Muchas gracias a todos», dijo Ricardo con sinceridad. «Durante esta semana he aprendido mucho y también me he dado cuenta de lo valiosas que son todas y cada una de las personas aquí». Tony fue el primero en hablar. «Ricardo, para ser honesto, al principio dudaba, pero al ver lo que mostraste esta semana, me di cuenta de que eres una persona diferente». David también asintió. «Yo también. Al principio pensé que eras solo un hijo de padres ricos, pero en realidad trabajas más duro que nosotros». María miró a Rachel y dijo, «Y Rachel también ha cambiado mucho. Antes, esto sería impensable». Rachel agachó la cabeza avergonzada. Ella misma estaba sorprendida de lo mucho que había cambiado en la última semana. Ricardo continuó. «De hecho, ha llegado el momento de que nuestro grupo tome la decisión final sobre la adquisición de este restaurante». En ese momento, todos se pusieron nerviosos, especialmente Rachel, cuyo corazón comenzó a latir rápidamente. Parecía que había llegado el momento del veredicto. «Pero yo quiero hacer algo más significativo que una simple adquisición», dijo Ricardo. «Cuando convirtamos este restaurante en la segunda sucursal del grupo hotelero Sol y Arena en Estados Unidos, todos ustedes serán socios igualitarios». Tony preguntó con asombro. «¿Socios igualitarios? Significa que una parte de las ganancias se les distribuirá como dividendos y podrán participar en las decisiones de gestión», explicó Ricardo, «y la señorita Rachel será codirectora». Rachel miró a Ricardo con incredulidad. «¿De verdad?». «Sí, pero hay una condición», dijo Ricardo con una sonrisa. «De ahora en adelante, de vez en cuando,
Tendremos que seguir haciendo este intercambio de roles. Para entendernos mejor, en ese instante, todos soltaron una carcajada. Era una atmósfera armoniosa impensable una semana antes, pero Ricardo aún tenía algo más importante que hacer. Quería recibir una disculpa personal de Rachel. Después de la hora del almuerzo, Ricardo llamó a Rachel a un lugar tranquilo. Se sentaron uno frente al otro en el pequeño jardín detrás del restaurante. «Señorita Rachel», comenzó Ricardo con cautela. «Señor Ricardo, permítame hablar primero», interrumpió Rachel las palabras de Ricardo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Lo siento mucho. Todas las cosas que le dije». La voz de Rachel tembló, especialmente esa palabra humillante que dije el primer día. Sigue rondando mi cabeza cuando le dije, «Si quieres criar un hijo estadounidense, yo te embarazaré», confesó Rachel. En ese momento, lo ignorante y arrogante que fui, realmente es algo imperdonable. Ricardo escuchó en silencio las palabras de Rachel. Pudo sentir que ella se arrepentía sinceramente. «Y no solo eso», continuó Rachel. «Todas las veces que lo discriminé, lo ignoré y lo traté como menos que un ser humano. Fui la peor persona». Ricardo abrió lentamente la boca. «Señorita Rachel, para ser honesto, al principio también me enojé. Realmente me enojé mucho». Rachel bajó la cabeza aún más profundamente. «Pero recordé lo que dijo mi abuelo», continuó Ricardo. «Dijo que una persona verdaderamente fuerte es aquella que sabe perdonar. Y también dijo que cualquiera puede cambiar». Rachel levantó la cabeza y miró a Ricardo. Sus ojos contenían un perdón sincero. «Durante esta semana, vi cuánto ha cambiado, señorita Rachel», dijo Ricardo, «y sentí que ese cambio es genuino. Me sorprendió que una persona pudiera cambiar tan rápido». Las lágrimas rodaron por los ojos de Rachel. «Gracias, realmente gracias, por haber conocido a una persona como usted». «No, yo soy el agradecido», Ricardo negó con la cabeza. «Gracias a usted, aprendí la verdadera realidad, y también aprendí lo que es un verdadero líder». Los dos se miraron y sonrieron. La relación hostil de una semana antes se había transformado en una verdadera asociación. Esa noche se celebró una fiesta especial en el restaurante. Era una celebración de la nueva asociación. Tony presentó sus platos italianos, y David, con confianza, preparó postres. María ofreció el servicio con una cálida sonrisa, y Rachel, aún ayudando a lavar platos, cumplió la promesa de la semana. El momento más conmovedor fue cuando Ricardo hizo una videollamada a su abuelo. Don Eduardo Morales observó la atmósfera del restaurante a través de la pantalla con una expresión satisfecha. «Lo hiciste bien». La voz de su abuelo fue cálida. «Ahora sabes lo que es un verdadero líder, ¿verdad?» «Sí, abuelo. He aprendido mucho», respondió Ricardo. «También aprendí que ganar personas es más importante que ganar negocios». «Sí, eso también», dijo su abuelo, mirando a Rachel a través de la pantalla. «Joven, nuestro Ricardo dice que ha recibido mucha ayuda de usted». «Gracias». Rachel saludó con respeto. «No, presidente, yo soy la agradecida por haberme dado una experiencia tan valiosa». Después de la fiesta, cuando todos se fueron a casa, Ricardo y Rachel se quedaron solos en el restaurante. En la tranquila cocina, hablaron sobre sus planes futuros. «Parece un sueño», dijo Rachel, «cosas que no podía imaginar hace una semana». «Yo también», respondió Ricardo. «Ahora entiendo por qué mi abuelo me dijo que tuviera esta experiencia. Habrá muchos momentos difíciles en el futuro. ¿Cree que podremos hacerlo bien?», preguntó Rachel con voz preocupada. «Lo haremos si estamos juntos», respondió Ricardo con voz segura. «Cuando personas de diferentes orígenes se unen, surge una fuerza mayor». Meses después, su restaurante se consolidó como el restaurante de fusión mexicana más famoso de Chicago. Recibió estrellas en la guía Michelin y fue presentado como un caso de éxito en varios medios de comunicación. Pero lo más importante era la cultura de respeto y consideración mutua que existía entre todos los que trabajaban allí. Tony era ahora el chef principal y desarrollaba sus propios menús creativos, y David había recuperado la confianza en sí mismo, convirtiéndose en un excelente pastelero. María era la gerente de servicio y daba la bienvenida a los clientes con un corazón cálido. Y Rachel,
seguía manteniendo la tradición de lavar platos un día a la semana, para no olvidar nunca sus orígenes. Ricardo también trabajaba un día a la semana como empleado regular, escuchando la voz del campo. Una noche, un periodista le preguntó a Rachel, ¿cuál cree que es el secreto del éxito? Rachel pensó un momento y luego respondió, aprendí que el verdadero éxito no es vencer a los demás, sino crecer juntos. Y lo más importante es el respeto mutuo como seres humanos. Ricardo añadió, aprendí que el verdadero poder no proviene de la autoridad, sino de ganarse el corazón de las personas. Y para ganarse ese corazón, primero hay que esforzarse por comprender al otro. Su historia conmovió a muchas personas, especialmente para aquellos que sufrían discriminación y prejuicios. Se convirtió en un mensaje de esperanza. Era un ejemplo de que las personas siempre pueden cambiar y que la verdadera reconciliación y colaboración son posibles. Años después, su modelo de restaurante se expandió por todo el mundo. Se convirtió en la marca global de alimentos y bebidas del grupo hotelero Sol y Arena. Pero en ninguna de las sucursales se perdió el espíritu que comenzó en aquel pequeño restaurante. El espíritu de respetarse mutuamente, crecer juntos y crear un mundo sin discriminación. Rachel a menudo recuerda ese día. El momento en que dijo, si quieres criar un hijo estadounidense, yo te embarazaré. Y cómo vale si Masai. Y cómo esas palabras humillantes se convirtieron en el catalizador que cambió por completo su vida. El momento más vergonzoso de su vida se convirtió en el momento más agradecido. Ricardo también. Los momentos en que soportó la humillación frente al fregadero lo convirtieron en un verdadero líder. Cada día se da cuenta de lo valiosa que fue la enseñanza de su abuelo. Su historia continúa hasta el día de hoy. La historia de personas de diferentes orígenes que se unen para crear un mundo más hermoso. Y en el centro de esa historia hay una verdad inmutable, que el verdadero poder no es someter a los demás, sino levantarse juntos. Gracias por ver este largo video hoy. Si dejas un sé feliz en los comentarios, serás aún más feliz hoy. Suscríbete y activa las notificaciones para ser el primero en ver las historias de ensueño todos los días. Gracias.